Florida carried out a historic execution, the 9th execution so far this year, as the rate of capital punishment in the state continues to accelerate. Local 10's Trent Kelly. The execution of 74-year-old Dusty Ray Spencer, who was sentenced to death for the 1992 murder of his wife in Orange County, has become the latest flashpoint in a debate over the state's growing use of the death penalty. ¿Qué pasaría si alguien te dijera que iba a matarte y nadie hiciera nada para impedirlo? Un hombre de 74 años permanece sujeto a una camilla dentro de la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida. Es 25 de junio de 2026. Detrás de un cristal, los testigos observan en completo silencio. La inyección letal está lista, y la historia está a punto de escribirse, porque desde que Florida restableció la pena de muerte en 1976, nunca había ejecutado a una persona de esta edad. Su nombre es Dusty Ray Spencer. Antes de que la aguja entrara en su brazo, le hicieron una última pregunta. ¿Tiene algunas palabras finales? 34 años. Ese fue el tiempo que tomó llegar hasta este momento. Pero hay algo importante. Esta historia no comienza en una cámara de ejecución. Comienza en el patio trasero de una casa. En una fría noche de enero de 1992. Con los gritos desesperados de una mujer, y con un adolescente corriendo hacia la voz de su madre. Lo que encontró aquella noche, y lo que el sistema de justicia hizo antes de que ocurriera, es algo difícil de creer. Bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que nos acompañas, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí contamos las historias que el sistema de justicia habría preferido que el tiempo olvidara. La de hoy es una de esas historias. Quédate con nosotros. Pero antes de hablar de lo que le ocurrió a Karen Spencer, primero debemos conocer quién era. Karen Spencer tenía 40 años cuando fue asesinada. Era madre, y todo lo que muestran los expedientes judiciales indica que era una mujer que hacía todo lo posible por protegerse a sí misma y a su hijo dentro de un hogar que se había convertido en un lugar peligroso. Tenía un hijo de 17 años. Un joven que amaba tanto a su madre que tomó una escopeta para intentar salvarle la vida. Un muchacho que entró en la peor noche de su existencia, simplemente siguiendo el sonido de sus gritos. Eso dice mucho sobre la clase de madre que era Karen. Estaba casada con Dusty Ray Spencer. Los registros judiciales no describen un matrimonio feliz. Para 1991, la casa ya estaba marcada por el miedo y la violencia. Spencer era controlador, impulsivo, y Karen ya había pedido ayuda a las autoridades en más de una ocasión. No era una mujer que aceptara el abuso en silencio. Denunció las agresiones, entregó información a la policía, intentó recurrir al sistema que se suponía debía protegerla, pero el sistema siguió fallándole. Los expedientes muestran que, para diciembre de 1991, Spencer ya había sido arrestado por atacar a Karen dentro de la vivienda. Ella había hecho todo lo correcto. Llamó a la policía, proporcionó información, les dijo exactamente dónde podían encontrarlo. No lo detuvieron. 16 días después, Karen estaba muerta. Ahora hablemos del hombre que está al otro lado de esta historia. Dusty Ray Spencer nació alrededor de 1951 o 1952. Cuando Florida lo ejecutó en 2026, tenía 74 años. Más de 30 de ellos los pasó en el corredor de la muerte. A simple vista, tenía un pasado que muchas personas considerarían honorable. Había servido en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Prestó servicio a su país. Y según el cardiólogo retirado Felix Rogers, amigo cercano de Spencer durante 3 décadas, también había enfrentado dificultades muy reales desde muy joven. Rogers contó que Spencer sobrevivió al abuso sexual cometido por su propio padre durante la infancia. También luchó contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida adulta. Compartió esos detalles públicamente, no para justificar el crimen, sino para mostrar que detrás del acusado había una historia compleja y dolorosa. Pero aquí es donde los hechos hablan por sí solos. Cualquiera que fuera el sufrimiento que Spencer cargaba desde su pasado, nunca permaneció oculto. Terminó convirtiéndose en violencia. Y esa violencia tuvo un objetivo: Karen. Los registros judiciales describen un patrón constante de conducta controladora y explosiva. Uno que ya había obligado a las autoridades a intervenir desde diciembre de 1991. Los especialistas en violencia doméstica conocen muy bien ese patrón. Tiene un nombre:
escalada de letalidad. Cada agresión es peor que la anterior. Cada amenaza se vuelve más directa. Y cuando aparecen juntos indicios como el estrangulamiento y amenazas explícitas de muerte, el riesgo alcanza un nivel crítico. La fiscal Dorothy Sedgwick lo resumió frente al jurado con una frase que más tarde recogió el Orlando Sentinel. Él no fue solo para matarla, fue para hacer que sintiera cada momento. Esa sola frase lo dice todo. Y aquí es donde esta historia se vuelve especialmente difícil de escuchar. Porque este no es un caso en el que nadie imaginó lo que podía pasar. Las señales de advertencia estaban ahí. Eran claras. Habían quedado documentadas. Y, una tras otra, fueron ignoradas. 10 de diciembre de 1991. Dusty Ray Spencer atacó a Karen dentro de su propia casa. Con una mano le cubrió la nariz y la boca. Con la otra le apretó el cuello. La estranguló. Intentó asfixiarla. Los registros judiciales lo confirman. Karen sobrevivió, por muy poco. Spencer fue arrestado. Por un instante, parecía que el sistema iba a funcionar. Entonces un juez fijó su fianza en $5,000. $5,000. Esa fue la cantidad para dejar en libertad a un hombre que acababa de intentar quitarle el aire a su esposa. Pocos días después, Spencer salió de la cárcel del condado de Orange como un hombre libre. La llamada. Mientras seguía detenido, incluso antes de recuperar la libertad, Spencer tomó el teléfono de la cárcel y llamó a Karen. Y según los registros judiciales, esto fue lo que le dijo. Cuando salga, voy a terminar lo que empecé. Detente un momento a pensar en eso. No es un rumor, no es un testimonio de segunda mano. Está documentado en el expediente judicial. Un hombre arrestado por intentar estrangular a su esposa la llamó desde la cárcel para prometerle que la mataría. Esa amenaza quedó registrada. Y aún así, Karen Spencer nunca recibió la protección que necesitaba. 4 de enero de 1992. Spencer regresó. Esta vez atacó a Karen con una plancha de ropa, golpeándola directamente en el rostro. Su hijo de 17 años escuchó el alboroto e intervino. El joven logró detener el ataque. Los agentes acudieron a la vivienda, pero no arrestaron a Spencer. ¿La razón? Cuando llegaron, ya había huido. Karen no se rindió. Les dio a los policías información precisa sobre dónde podían encontrarlo. Prácticamente les entregó un mapa para localizar al hombre que acababa de amenazar con matarla. Nunca hicieron el seguimiento. 2 ataques. Una amenaza de muerte registrada desde la cárcel. Una madre indicando exactamente dónde encontrar a su agresor. 0 arrestos. Y apenas 16 días después, Karen Spencer estaba muerta. Lo que ocurrió después resulta casi imposible de creer. Cuando Dusty Ray Spencer finalmente fue llevado a juicio, su defensa presentó un argumento central. Afirmó que todo había sido un crimen pasional, algo impulsivo, sin planificación, un estallido de ira que Spencer nunca pensó con claridad. Pero veamos lo que realmente muestran los hechos. Semanas antes de la muerte de Karen, Spencer la llamó desde una celda para decirle que terminaría lo que había empezado. Eso no es un impulso. Es un plan expresado en voz alta. El 4 de enero de 1992, volvió a su casa y la atacó con una plancha. Eso tampoco fue una coincidencia. Era un hombre que seguía regresando. Y el 18 de enero volvió una vez más. Nadie lo obligó. Él decidió regresar a la casa de la mujer a la que ya había agredido 2 veces. La misma mujer a la que ya le había prometido que iba a matar. ¿Eso parece el comportamiento de alguien que perdió el control por un instante? La fiscal Dorothy Sedgwick no lo creyó. Frente al jurado explicó exactamente cuál consideraba que había sido la intención de Spencer. Sus palabras fueron recogidas por el Orlando Sentinel. Él no fue solo para matarla. Fue para hacer que sintiera cada momento. No hubo cómplices en este caso. Nadie más participó. Spencer actuó completamente solo. Y para la fiscalía no había dudas. Se trató de un ataque personal. Deliberado. Calculado. No fue un crimen pasional. Fue un castigo. Condado de Orange, Florida. 18 de enero de 1992. Es de noche. Un adolescente duerme en su habitación. La casa permanece en silencio. Y, en algún lugar del patio trasero, su madre está a punto de luchar por su vida. Entonces escucha los gritos. No duda.
Se levanta de inmediato y sigue el sonido hasta el exterior. Cuando sale al patio, presencia una escena que lo acompañará el resto de su vida. Dusty Ray Spencer está atacando a Karen. El muchacho ve cómo Spencer golpea a su madre en la cabeza con un ladrillo. Un ladrillo. Los registros judiciales lo confirman. No se trata de un hombre que perdió el control por un segundo. Es un hombre descargando violencia deliberada contra la cabeza de una mujer. El joven no huye. Decide enfrentarlo. Corre por una escopeta. Regresa dispuesto a detenerlo. Pero el arma se encasquilla. Entonces hace lo único que todavía puede hacer. Levanta la escopeta y golpea a Spencer en la cabeza con tanta fuerza que rompe completamente la culata. Cualquier otra persona habría retrocedido. Spencer no. Siguió atacando. Sujetó a Karen y estrelló su cabeza contra el muro de concreto junto a la casa. Solo imaginar ese sonido resulta insoportable. Más tarde, durante el juicio, el hijo de Karen declaró ante el jurado. El Orlando Sentinel recogió parte de su testimonio. Lo único que veía era sangre. Estaba cubierta de sangre. Él no dejaba de decir que mi mamá había arruinado su vida. Léelo otra vez. Karen Spencer, una madre de 40 años, estaba desangrándose en el patio de su propia casa. Y el hombre que la atacaba repetía que ella había destruido su vida. Entonces Spencer sacó un cuchillo. Se lanzó contra ambos, contra Karen y contra su hijo. En ese momento, el muchacho tomó una decisión desesperada. Corrió a buscar ayuda. No porque quisiera abandonar a su madre, sino porque ya no tenía forma de detener a un hombre armado únicamente con sus manos. Corrió, pidió ayuda, y regresó. Pero cuando la policía llegó al lugar, Dusty Ray Spencer ya había escapado. Karen Spencer había muerto. Se desangró en el patio de su casa. El informe del médico forense, citado en los registros judiciales, confirmó la magnitud de las lesiones. Traumatismos severos en la cabeza. 2 heridas de arma blanca en el pecho. Profundos cortes en el rostro y en los brazos. Tenía 40 años. Esa noche, un joven de 17 años hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a su madre. Intentó disparar una escopeta. Golpeó al agresor hasta romper el arma. Trató de ponerla a salvo. Y aún así, el asesino logró escapar. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el patio hablaba por sí solo. Karen Spencer estaba muerta, y su hijo, con apenas 17 años, tuvo que explicarles a los oficiales lo que acababa de ocurrir. Un adolescente, cubierto por el caos de una pelea en la que se lanzó para intentar salvar la vida de su madre. Spencer ya no estaba. Había huido antes de que llegara la primera patrulla. Los registros judiciales y las autoridades también confirmaron otro detalle sobre las semanas previas al asesinato. Durante uno de los ataques anteriores, Spencer golpeó al hijo adolescente de Karen con una plancha cuando el joven intentó impedir que siguiera agrediendo a su madre. Aproximadamente una semana después, ese mismo muchacho volvió a escuchar un alboroto fuera de la casa, y encontró a Spencer golpeando a Karen en la cabeza con un ladrillo. Esa fue la noche en que ella perdió la vida. Lo que vino después fue inmediato. Las autoridades comenzaron una intensa búsqueda. La noticia se extendió por el vecindario, después por todo el condado de Orange, y finalmente por toda Florida. La historia de Karen Spencer, y todo lo que había ocurrido antes de su asesinato, empezó a generar una enorme atención. Cada vez más personas hacían la misma pregunta. ¿Cómo era posible que un hombre con antecedentes documentados de violencia, una amenaza de muerte registrada, y 2 ataques previos hubiera permanecido en libertad? Con el tiempo, esas preguntas terminarían cambiando la legislación de Florida, pero antes tenían que encontrarlo. Nunca hubo dudas sobre quién era el responsable. Desde el momento en que los investigadores llegaron al patio, ya conocían el nombre: Dusty Ray Spencer, el esposo. El hombre con 2 agresiones previas documentadas. El mismo que había llamado desde la cárcel para prometer que terminaría lo que había empezado. Todo estaba registrado. Todo formaba parte del expediente. Y ese expediente contaba una historia devastadora. 10 de diciembre de 1991. Intento de asfixia y amenazas de muerte. La llamada desde la cárcel. Una amenaza pronunciada directamente por una línea telefónica grabada. 4 de enero de 1992. Una plancha golpeando el rostro de Karen. Las indicaciones que ella dio a la policía para localizarlo. Ignoradas.
Todo había quedado documentado. Y ahora todo se convertiría en evidencia. Los investigadores construyeron el caso alrededor de un elemento clave: la premeditación. La llamada desde la cárcel era la pieza central. Un hombre no llama a su esposa desde prisión para decirle que la va a matar y luego la asesina por casualidad. Esa llamada conectaba toda la historia. El testimonio del hijo fue detallado y consistente. Las pruebas físicas recuperadas en la escena, el ladrillo, el cuchillo y las heridas documentadas por el médico forense, confirmaban cada una de sus palabras. El detective retirado Thomas McCann, quien trabajó en el caso, habló públicamente sobre él en 2026. Sus palabras fueron directas. Le hizo cosas terribles a su esposa, y creo que merece el castigo que le espera. Las pruebas eran contundentes, y el principal testigo era el propio hijo de la víctima. Sin embargo, el juicio estaba a punto de tomar un rumbo que llevaría el caso hasta la Corte Suprema de Florida. Dusty Ray Spencer fue arrestado y acusado de 4 cargos: asesinato en primer grado por la muerte de Karen Spencer, intento de asesinato por el ataque contra su hijo de 17 años, agresión agravada, y lesiones agravadas por las heridas que le provocó al joven durante el mismo ataque. La acusación se apoyó en 4 pilares fundamentales: las pruebas físicas recuperadas en la escena, el testimonio presencial del hijo, el historial documentado de agresiones anteriores, y la llamada desde la cárcel, una promesa de muerte grabada, documentada y cumplida semanas después. La defensa solo tenía un argumento: convencer al jurado de que aquello no había sido un asesinato planificado, que Spencer nunca llegó a la casa con la intención de matar a Karen, que todo había sido un crimen pasional, un arrebato de ira y no un acto deliberado. La fiscalía estaba preparada para responder. El juicio se celebró en el antiguo Tribunal del Centro de Orlando, edificio que hoy alberga el Orange County Regional History Center. Un lugar que todavía recuerda que, entre esas paredes, se escribió una parte importante de la historia judicial de Florida. Y lo que ocurrió en esa sala estuvo lejos de ser sencillo. Cuando el jurado regresó para deliberar, ya había escuchado toda la evidencia. Había oído al médico forense describir las lesiones de Karen. Había escuchado al hijo de 17 años contar cómo intentó detener un asesinato con una escopeta averiada y sus propias manos. Había visto el historial de agresiones previas. Y había escuchado la llamada desde la cárcel. Antes de retirarse, la fiscal Dorothy Sedgwick les dejó una frase que atravesó cualquier argumento de la defensa. Él no fue solo para matarla, fue para hacer que sintiera cada momento. El jurado declaró culpable a Dusty Ray Spencer de todos los cargos: asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión agravada, lesiones agravadas, culpable en todos. Después llegó la recomendación de la pena de muerte: 7 votos a favor, 5 en contra. Esa división no cambió el resultado, pero dejó claro que el camino judicial todavía estaba lejos de terminar. Y así fue. Durante la apelación directa, la Corte Suprema de Florida anuló la sentencia de muerte. La razón fue estrictamente legal. El tribunal de primera instancia no había valorado correctamente los factores agravantes y atenuantes durante la fase de la condena. En otras palabras, el procedimiento presentaba un defecto, y debido a ese error, Spencer abandonó temporalmente el corredor de la muerte. Para la familia de Karen, debió sentirse como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Pero esa situación no duró mucho. En 1996, Spencer fue condenado nuevamente a muerte. Esta vez, el tribunal aplicó correctamente el estándar legal. Los factores fueron evaluados conforme a la ley, y Spencer regresó al corredor de la muerte. Allí permanecería durante casi 30 años más. A lo largo de esas 3 décadas, sus abogados presentaron múltiples apelaciones y recursos posteriores a la condena. Cada uno fue revisado, y cada uno fue rechazado. Entonces, el 26 de mayo de 2026, el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución de Spencer. Después de 34 años, por fin había una fecha. Dusty Ray Spencer pasó más de 3 décadas en el corredor de la muerte. Piensa por un momento en esa cifra. 30 años de apelaciones, 30 años de recursos judiciales, 30 años de aplazamientos. Mientras el caso recorría los tribunales, el hijo de Karen dejó de ser un muchacho de 17 años para convertirse en un hombre de mediana edad. Y durante todo ese tiempo, Spencer siguió con vida, alojado,
alimentado y luchando contra su condena desde una celda del sistema penitenciario de Florida. Cuando llegó el día de su ejecución, tenía 74 años. Eso lo convirtió en la persona de mayor edad ejecutada en Florida desde que el estado restableció la pena de muerte en 1976. También sería el 9º hombre ejecutado en Florida durante 2026, un estado que ya había llevado a cabo 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta de la era moderna. El debate alrededor de su ejecución fue intenso. Su asesor espiritual, el reverendo Jeff Hood, la describió como una ejecución de un asilo de ancianos. Hood sostuvo públicamente que ejecutar a un hombre de 74 años, después de haber pasado más de 30 años en prisión, decía mucho sobre el estado del sistema de justicia. Felix Rogers, el cardiólogo retirado que conoció personalmente a Spencer durante 30 años, apeló a su lado humano. No es el mismo hombre que mató a Karen Spencer en 1992, afirmó. Rogers había hablado abiertamente del abuso que Spencer sufrió durante la infancia y de su larga lucha contra las adicciones. No lo hacía para justificar el crimen, sino para ofrecer contexto sobre la persona que alguna vez había sido. En el otro extremo estaba el detective retirado Thomas McCann, quien investigó el caso desde el principio. Su postura nunca cambió. Le hizo cosas terribles a su esposa, y creo que merece el castigo que le espera. La oficina de la fiscal general de Florida también fue contundente. En sus escritos ante los tribunales calificó la ejecución como largamente merecida. El 25 de junio de 2026, a las 6 de la tarde, Dusty Ray Spencer fue conducido a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida, en Rayford. Antes de la ejecución, hizo una última petición. Pidió pizza, papas fritas y un batido como última comida. Horas antes de que se cumpliera la sentencia, su asesor espiritual difundió un comunicado preparado en nombre de Spencer. En él, expresó su arrepentimiento directamente a sus víctimas, Karen y su hijo, Timothy. Afirmó que ya no era el mismo hombre que había sido en 1992. Pidió perdón por el dolor que les había causado. También aprovechó el mensaje para manifestarse en contra de la pena de muerte. Instó al gobernador Ron DeSantis a poner fin a las ejecuciones en Florida y pidió que la ciudadanía pudiera pronunciarse mediante un referéndum sobre la pena capital. Finalmente, a las 6 de la tarde, cuando se abrió la cortina de la cámara de ejecución, el alcaide le hizo la pregunta de rigor. Si tenía unas últimas palabras. Sujetado a una camilla metálica, con una vía intravenosa ya colocada en el brazo, y su asesor espiritual de pie a los pies de la camilla, Spencer pronunció su último mensaje. Perdón a la familia. En tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma. Ya voy, Señor, ya voy. Amén. En cuanto terminó de hablar, comenzaron a fluir los medicamentos de la inyección letal. Los testigos observaron cómo su respiración se volvía cada vez más dificultosa. Después de unos minutos dejó de moverse por completo. El alcaide se acercó, lo sacudió con firmeza y lo llamó por su nombre varias veces. No hubo respuesta. Entonces un médico ingresó para comprobar sus signos vitales. Dusty Ray Spencer fue declarado muerto a las 6:10 de la tarde. Solo habían transcurrido 10 minutos desde que se abrió la cortina de la cámara de ejecución. Alex Lanfranconi, portavoz de la oficina del gobernador Ron DeSantis, confirmó a Associated Press que la ejecución se desarrolló sin complicaciones. La familia de Karen Spencer no emitió ningún comunicado. Karen Spencer no murió en silencio. Su asesinato sacudió al condado de Orange con tal fuerza que, solo durante 1992, los arrestos y procesos por violencia doméstica aumentaron un 80%. 80%. Por una sola mujer. Por un solo caso que dejó al descubierto hasta qué punto el sistema había fallado. En los años siguientes, la legislatura de Florida impulsó importantes cambios. Las amenazas de violencia pasaron a tipificarse como un delito menor de primer grado. Las fuerzas del orden quedaron obligadas a documentar por escrito las razones por las que no realizaban un arresto en una escena de violencia doméstica. Y toda persona acusada de violencia doméstica debía comparecer ante un juez antes de que pudiera fijarse una fianza. Nunca más una liberación de $5,000 para un hombre que acababa de prometer que iba a matar a su esposa. La muerte de Karen cambió la ley. Aunque su nombre no aparezca escrito en cada artículo,
su historia quedó grabada en ella. Y Dusty Ray Spencer hizo una promesa desde una celda, y la cumplió, pero al cumplirla también entregó los últimos 34 años de su propia vida. Los cambió por una celda en el corredor de la muerte, y por una inyección letal a los 74 años. Terminó lo que había empezado. Y el estado de Florida terminó con él. Karen Spencer merecía algo mejor, su hijo también, y aún así, su historia terminó protegiendo a miles de mujeres que vinieron después. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de este caso? La llamada desde la cárcel. ¿El ataque con la plancha que nunca recibió una respuesta adecuada? ¿La fianza de apenas $5,000? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si este tipo de historias te interesa, suscríbete al canal. La próxima semana analizaremos otro caso que, créenos, tampoco vas a olvidar.